Es analista político, es encuestador, ha tenido la enorme diferencia de atendernos en la mañana de hoy viernes y vamos a tratar de, bueno, de interpretar un poquito esto que para algunos podría llegar a tener algún efecto electoral, para otros no, pero en definitiva apelamos a la experiencia de Aragón. Buen día, Raúl, ¿cómo le va? Mi nombre es Martín Varela desde LT7 Radio Provincia de Corrientes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Martín? Gracias por llamarme. El gusto de escucharlo y gracias por su gentileza. Bueno, ¿cree que puede haber algún tipo de influencia electoral con el anuncio del embarazo de la señora Fabiola Yáñez? No, de ninguna manera, no. No, el voto se decide mayoritariamente, después están los que hacen más análisis, pero es una minoría, digamos. El voto se decide por la calidad de vida que un gobierno le permite tener o lo ayuda a tener a cada elector, digamos. No se decide por una cosa como el embarazo. Podría generarle cierta simpatía, pero no necesariamente significa que esa simpatía se va a traducir a votos para los candidatos de cada provincia, digamos. No, eso no. O sea, ¿usted no le ve posibilidades de influir? No, y en realidad es al revés. Si tratan de utilizar el embarazo de Fabiola Méndez de una manera exagerada, hasta podría ser podría generarle una pérdida, un poco de pérdida de imagen, pero no creo que tenga influencia en la elección. La elección se va a definir si en estas 6 semanas que quedan hay alguna mejora en el poder adquisitivo, sobre todo de la clase media y media baja, que fue la más golpeada durante la pandemia, porque la clase baja tenía una condición de vida precaria antes de la pandemia, y en merced a las medidas que fue tomando el gobierno, que tenía coherencia con las promesas de campaña, cuando Alberto decía voy a empezar por los de abajo para llegar a todos. Sí. Cuando aparece la pandemia hay una serie de medidas de contención económica muy claras, muy directas, que llegan al sector de menores recursos. Entonces, si bien tenían una condición de vida precaria antes de la pandemia, la siguieron teniendo durante la pandemia, pero no empeoró. En cambio, la clase media y media baja sí perdió calidad de vida porque perdió primero que nada poder adquisitivo, pero además serenidad respecto del futuro inmediato. Entonces todo el mundo estaba preocupado con perder su trabajo, los comercios no funcionaban, la ayuda del aporte a patronal, no me acuerdo cómo se llamaba, que pagaba el 50% de los sueldos. Sí. De la planta en blanco, ATP, no llegaba a todos porque si tenías una deuda con AFIP no te lo daban, bueno, una serie de cuestiones que hizo que la clase media y media baja perdiera calidad de vida. Y no la ha recuperado, ha comenzado a recuperarla, es cierto, se reactivó un poco la economía, la industria creció, la construcción creció muchísimo, la gastronomía, el turismo, textiles están recuperando, ha bajado la tasa de desocupación. Bueno, todo eso indica que de alguna forma la economía está volviendo a funcionar, pero eso demora muchísimo hasta llegar a la base social. Porque cuando uno toma una medida en la cúpula del poder, hasta que esa medida produce beneficios en la base social, demora. Es como cuando llueve en la montaña, el agua llega finalmente al mar, pero demora, y no tienen tiempo. Entonces, hay una serie de medidas que están tomando, el aumento del mínimo no imponible, eso es para la clase media alta o la clase media privilegiada, digamos. El aumento del salario mínimo tiene efecto también sobre las jubilaciones y sobre algunos de los planes, muchos de los planes están atados al salario mínimo. En fin, todo eso tiene algún efecto inmediato, pero yo no sé si llega a tiempo para cambiar el humor social. Ahora, Raúl, buen día, le habla Diego Romero. En estas 6 semanas el gobierno va a hacer todo lo posible para que esa agua, graficando lo que usted está señalando, poner motores impulsores para que esa agua llegue lo más antes posible a la base de la montaña, ¿no? Claro, sí, van a hacer lo posible. Algunas medidas son de efecto inmediato, otras son de efecto estructural en el sistema salarial y de recursos social de la ciudadanía en general. El aumento de mínimo no imponible no es una medida electoral, digamos. Ahora, ¿no resultaría a la luz de a los ojos, digamos, del electorado, una medida meramente electoral? Dice, si esto lo hacen ahora, ¿por qué no lo hicieron antes? Tuvieron todo el 2021 para poder analizarlo e implementarlo. Sí, bueno,
digamos, es muy posible que el electorado lo perciba así. De alguna forma se amortigua eso con las declaraciones del presidente la noche del 12 de septiembre, tras la derrota, cuando él dice, escuchamos a las urnas, nos están diciendo, no es literal esto, pero escuchamos a las urnas, sí, nos están diciendo que cometimos errores y nos están diciendo que faltan cosas, vamos a corregirlas. Bueno, en función de eso, ahora tomo estas medidas que debería haber tomado antes. Por ahí se puede argumentar eso. Claro, Raúl, pero, y aparte... Pero en parte va a ser percibido como eso. El bono a los jubilados, sí, por ejemplo. El bono a los jubilados es para un mes o dos. Sí. Sí. Después se terminó. Es transitorio el efecto. Yo le quería preguntar por el antecedente que hay, que es el presidente Macri recuperando 10 puntos entre las PASO del 2019 y las definitivas, la primera vuelta electoral del 2019. ¿Se podría dar algo parecido? Sí, se puede dar algo parecido. Primero, la elección de mitad de término no determina la presidencial de 2 años después. Ajá. En el 2009 ganó el Colorado de Narváez, sí, y en la provincia contra una lista encabezada nada menos que por Néstor Kirchner. Sí, las famosas listas testimoniales, ¿no? Sí, las listas testimoniales, toda esa historia, bueno, bien. Pero después, en el 2011, 2 años después, Cristina Kirchner ganó con el 54%. En el 2017, Macri gana en la provincia de Buenos Aires holgadamente y en el 19 pierde la presidencial. Sí. Es decir, que esta elección no define el escenario del 2023. Lo que sí define es cómo se transita hacia ese escenario, ¿no? Ahí hay una movida muy fuerte encabezada por Lilita Carrió y secundada por Patricia Bullrich y por Macri, para el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, cuando se renueven los mandatos con la nueva composición de la Cámara de Diputados, sacarle la presidencia de la Cámara a Frente de Todos, o sea, Sergio Massa, y poner uno propio, uno de la oposición. Es curioso que Lilita Carrió diga eso, porque en el 2011, creo, que podrían haber hecho eso. Lilita Carrió se opuso a eso, ahora está de acuerdo en hacerlo. La verdad que Carrió, son algunas contradicciones de Carrió que no son las únicas, ¿no? Raúl, le pregunto concretamente por una opinión. ¿No son pocos los analistas que dicen que los cambios en el gabinete, más que buscar un efecto electoral inmediato, lo que hacen es preparar al gobierno para políticamente tener más cuerpo hacia el 2023? ¿Cuál de las dos interpretaciones tiene usted? Yo coincido con la segunda, sí. A ver, Mansur renunció a una gobernación exitosa, porque él gana en el 2015, renueva en el 19 y en el 21 sus listas, las listas de él, ganaron. O sea, ganó 3 elecciones seguidas. Eso quiere decir que hay un electorado muy conforme con él. Eso. Bueno, él renuncia a eso para asumir como jefe de gabinete, pero el acuerdo tiene que haber sido necesariamente voy hasta final de mandato, porque si no, por 2 meses no lo dejo a él. ¿Cómo vas a dejar la gobernación para hacer 2 meses y después nada? Seguro. No tiene sentido. Pero, digamos, yo creo que este gabinete es un gabinete de largo plazo para posicionarse para el 23, la designación de Aníbal Fernández. Ahí también, con mucho rechazo por afuera del arco oficialista, pero con mucho respeto hacia adentro. Sí, y además con mucha capacidad de gestión, porque lo que le faltó a este gobierno hasta acá es gestión. Mira, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. A Grabois se le paga, no lo digo peyorativamente, digamos, él acompañó todo el proceso electoral apoyando la fórmula de Fernández, cuando se gana al interior de la coalición se reparten cuotas de poder, es correcto, es lo que hay que hacer. A él le tocó un plan de viviendas, ¿no? Ese plan que pasó de viviendas a desarrollo social tiene 54.000 millones de pesos de presupuesto. Un buen presupuesto. Hasta ahora ejecutaron 1.000. O sea, tienen una gran incapacidad de gestión, porque en realidad lo que se designó por todos lados fueron comisarios políticos sin experiencia de gestión, y la gestión hay que saber hacerla, ¿no? Tal cual. Entonces, por eso se lo pone a Julián Domínguez en agronomía, por eso Filmus a ciencia y técnica, se pone hombres y mujeres con experiencia de gestión y probada, es decir, porque si no, por más presupuesto que vos asignes, si no saben ejecutarlo, es lo mismo que nada. Así que yo creo que es un gabinete que mira al 2023. Hacia el 2023. Ganen o pierdan acá, porque además, insisto, la elección de mitad de término no define para nada el escenario de la presidencial de los 2 años posteriores, y además es posible que vuelvan a perder
pero posiblemente con bastante menos diferencia, si capturan ese 12% de electores que no votó y que históricamente votaba en las PASO. Entonces, ahí hay que ver qué es lo que sucede, cómo se los va a buscar a eso, ¿no? Muy bien. Raúl, muy claro, le agradezco enormemente la gentileza, ¿eh? No, cuando ustedes quieran, que tengan buena semana. Mucha suerte. Raúl Aragón, consultor, nos dejó su visión, coincidiendo con los que dicen que este gabinete tiene un perfil hacia 2023 y no la intención de dar vuelta el proceso electoral en noviembre. Frankie Acevedo, ¿cómo andamos? ¿Bien? Muchísimas gracias, Martín. La verdad que todo bien, por suerte, todo muy tranquilo por aquí. No así la situación de la entrevistada